quería pedirles otra vez perdón. La semana pasada anduve trabajando y pasó un accidente en el trabajo donde me enterré clavos en el pie y uno me piqué en la cabeza. Pero ya todo bien. Aquí estoy con ustedes otra vez y le doy la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Como todo el tiempo lo digo, primeramente Él es todo en mi vida, todo tiene que ser el todo en nuestras vidas. Y con una palabra que me dio Él anoche, ¿verdad? Y entonces, ahora en la mañana, perdón. Y entonces, pues, hay que predicar esa palabra. Pero primeramente, todo el tiempo me gusta comenzar con una oración. Y por todos aquellos que están en casa, son sintonizados en el internet y aquellos que están en la radio, yo los bendigo, mando bendiciones a sus casas, a sus familias, a sus vidas. Mando salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos aquellos que están pasando por pruebas, que Dios mande fuerzas a tu cuerpo, fuerzas a tu mente, a tu corazón, que Dios mande la lluvia de bendiciones en tu vida, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu padre, madre, hermanos, hermanas, en todos ellos, y en tus finanzas, y que Dios nos proteja de ese espíritu de muerte, como yo le llamo el COVID-19. Porque está arrebatando muchas cosas, pero gracias a Dios, hermanos, que ahí viene ya la vacuna de medication para las inyecciones para el COVID-19. Pero sabemos que sobre todo Dios está en control de todo, porque pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tenerme aquí una vez más en Radio Oasis, Señor. Yo bendigo a los muchachos de la radio y bendigo a todos aquellos que están en todas partes, en el internet y en el radio, escuchando, Padre, esta palabra y todo el tiempo, como lo digo, te doy la honra y la gloria. Yo me despojo de mí mismo, Señor, y que seas tú usando mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vengo con primeramente, hermanos, quería decir que todos aquellos atletas, todos aquellos que se levantan de mañana, para ir al parque, para ir a caminar, para ir a poner aire fresco en sus glóbulos rojos, en sus pulmones, en sus corazones, en sus mentes, lleva un sacrificio. Lleva un sacrificio levantarse de temprano en la mañana para ir a caminar, a mantener tu cuerpo en esa armonía, ¿verdad? Que Dios quiere. Dios quiere que nosotros cuidemos el templo de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque es la morada del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Entonces Dios quiere que nosotros mantengamos este cuerpo activo y lo mantengamos, ¿verdad? En buena salud, comer bien, y que muchos nosotros no hagamos. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Porque en veces ando a la carrera o trabajando y lo que sea, y lo primero que me ponen, pues eso me como. Pero ya sé que tengo que cuidar mi cuerpo. Y entonces vamos a hablar sobre los atletas. Vamos a hablar de aquellos hombres y mujeres que van por todas partes del mundo a carreras, sea 15 millas, 20 millas, 10 millas. Yo creo que todo es una carrera en esta vida. Yo creo que todo es una carrera. El ir a las fuerzas militares es una carrera. El ir a ser un doctor es una carrera. Enfermero es una carrera. Todo tiene su propósito en esta vida, ¿verdad? Pero hay una meta. Hay una meta. Dice la palabra de Dios que hay una meta. Y el apóstol Pablo nos habla de esta meta para aquellos que están dispuestos a comenzar a caminar de esa línea de donde comienza a llegar a la meta. Muchos de ustedes ya saben lo que voy a hablar. Entonces el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas y su alma. ¿Cómo lo sé? Por medio de sus cartas a los Corintios, las cartas en el libro de los Romanos, en el libro de Filipenses y todo ello. Sabemos cómo Pablo amó a Dios y también amó a la iglesia. Amó a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, comenzamos por una meta.
El atleta todo el tiempo tiene que comenzar con una meta y primeramente se prepara su estado físico, mentalmente, espiritualmente y comienza en esa meta. Ponle que sea una meta donde va a ser por millas y millas y millas y tienes que pasar por obstáculos. Porque hay carreras así en diferentes partes del mundo, donde pasan y se van por the forest, por lo que le dicen, donde están todos los árboles y todo, y pasan por pozos y pasan brincando cosas y todo, pero tienen que llegar a aquella meta. Y la vida del cristiano así es, hermanos. La vida de nosotros, a creyentes, así es. Cuando nosotros nos dispusimos a de aceptar a Cristo, verán nuestros corazones y confesarlo como nuestro Señor y Rey y Salvador, nosotros nos pusimos en esa meta, ¿verdad? Pero muchos de nosotros no estábamos preparados como aquel atleta que se prepara por meses y meses y meses y meses, comiendo sanamente y haciendo ejercicio sanamente para poder comenzar esa carrera. Porque la carrera de nosotros es más dificultosa que un atleta que nomás va y corre una carrera. Porque el atleta comienza y en el corazón de él dice, yo tengo que llegar a aquella meta, yo tengo que ser triunfante, tengo que ganarme ese primer lugar. Yo creo que para un atleta el segundo lugar no pasa para él o para ella. El atleta todo el tiempo gana ser el primero. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que desear de ser primero, de llegar a esa meta. Entonces en Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice, del 3 del 12 al 14 dice el apóstol Pablo hacia la meta, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Primeramente, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Él reconoció en su cuerpo humano que él no era perfecto y ni nosotros somos perfectos, ¿verdad? Y él también exclamó y dijo, no que lo haya alcanzado. Y muchos de nosotros podemos decir en este momento, no hemos alcanzado esa meta. Pero estamos en la carrera, comenzamos en esa línea donde decía start, donde decía comienzo, y tenemos que llegar a aquella meta donde dice finish, donde dice se acabó. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo otra vez, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Qué bonitas palabras del apóstol Pablo, porque él dice, sino que prosigo por ver si logro llegar a aquella meta por lo cual yo fui llamado por mi Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces no se nos ha predicado a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos ido a la iglesia? ¿Cuántos años no hemos estado sentados oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos oído la palabra de Dios por evangelistas, por profetas, por maestros, por pastores? ¿Cuántas veces no hemos tomado nosotros en nuestras manos la palabra de Dios? Y esa es una carrera. El atleta se prepara con su comida, sus buenas vegetarizaciones, vegetables y todo eso. Y nosotros la comida de nosotros para acabar aquella meta tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder en el Espíritu, ¿verdad? Cumplir lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Como dice el apóstol Pablo. Dice, también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué lindo, hermanos.
Porque Él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. Hermanos, para poder llegar a aquella meta, tenemos que dejar lo que está atrás, ¿cierto? Para poder llegar a esa meta. Porque un atleta no puede ponerse todo lo que traía en su cuerpo, ¿verdad? La chaqueta, los zapatos, X cosa, ¿verdad? Y comenzar la carrera así. Se le va a hacer muy pesado. Y no nomás eso, sino que esa ropa le va a incomodar. Entonces las vestiduras de nosotros para esta meta que Dios nos ha llamado tienen que ser vestiduras santas, tienen que ser vestiduras limpias, tienen que ser vestiduras de dejar el pecado atrás, de comenzar una nueva meta. El seguir a Cristo es una carrera. El atleta todo el tiempo, antes de correr esa meta, tiene que mirar si está lejos la meta y va por un forest. Entonces tiene que mirar un mapa. Y para nosotros el mapa es la palabra de Dios, la Biblia. Pero acuérdate que en esa meta va a haber un cansancio. Va a haber momentos en donde aquel atleta tiene que parar y va a haber gente en el lado dándole agua para que se refresque la garganta y siga. Va a haber sudor, va a haber dolor, va a haber desesperación por llegar ahí primero. Y así somos nosotros en el camino del Señor. Nos tenemos que preparar mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente para poder llegar. Pero el apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Porque él sabe que lo que está delante es donde él tiene la victoria, no lo que está atrás. Porque viniendo de atrás estamos dejando todo lo que está atrás, todo lo que nos sostenía, todo lo que nos tenía a nosotros, nos tenía amarrados al pecado, amarrados a los deseos de la carne, amarrados a los deseos del mundo. No, hermanos, Dios no puede ser engañado. Para llegar a aquella meta tenemos que llegar con un corazón limpio, tenemos que llegar en santidad, tenemos que llegar con un cuerpo, cuidando el cuerpo de nosotros, que es el templo del Espíritu Santo. Dice en 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento. Prosigo. Y hay que seguir, hermanos. Hay que seguir a esa meta. Hay que poner primer lugar en las cosas de Dios. Pablo se describe como un atleta en una carrera, el cual pone todo su empeño y avanza con intensa concentración para no dejar de llegar a la meta que Cristo le ha puesto por delante, la perfecta unión de Pablo con Cristo. Y así tenemos que estar nosotros, tenemos que tener esa unión, hermanos, tenemos que tener esa unión con Cristo para poder llegar y ganar y ser victoriosos. Para ser victoriosos. Nadie nunca nos dijo, o a lo mejor si te dijeron de que todo, viniendo a los caminos de Dios y todo iba a ser todo de manzanas y todo iba a ser de perlas y esto y el otro, pues te echaron mentiras. Porque la misma palabra nos dice que nosotros vamos a padecer persecución, vamos a padecer dolor, vamos a padecer muchas cosas, pero vamos a tener la victoria porque Cristo está con nosotros. Cuando estábamos en las cosas del mundo, antes de llegar a esta meta, andábamos en las cosas carnales, hermanos, hermanas, y no estaba Cristo con nosotros. Ahí sí hubiera estado duro de que hubiéramos muerto porque sabemos a dónde íbamos a dar. Pero ahora que comenzamos y que Dios puso esa meta enfrente de nuestras vidas, tenemos a Cristo con nosotros.
Dice la palabra de Dios que Él está abogando por nosotros para con el Padre. Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero con Cristo, su salvación final y su resurrección de entre los muertos. Ese fue el propósito de la vida de Pablo. Él había recibido una vislumbre de la gloria del cielo y había resuelto que su vida entera, por la gracia de Dios, giraría en torno a su determinación de seguir adelante hasta llegar algún día al cielo y ver a Cristo cara a cara. Es precioso que todos los creyentes demuestren ese mismo empeño de Pablo. En el transcurso de la vida, toda clase de distracciones y tentaciones, tales como los afanes de la vida, las riquezas y los malos deseos, amenazan con ahogar la comunión con el Señor. Hace falta olvidarse de lo que queda atrás, es decir, del mundo perverso y de la antigua vida de pecado, y esforzarse por alcanzar la salvación final en Cristo. Pero para llegar a enfrente tenemos que dejar lo que está atrás. Pablo sabía a lo que él se metió. Hermano, nosotros tenemos años en las cosas de Dios. Pablo, dice la palabra de Dios, que cuando él venía por aquel camino y vino una luz y lo encegó y cayó del caballo y le dijo: Cristo, Pablo, ¿por qué me persigues? Desde entonces, en ese momento, cuando Pablo oyó la voz de Cristo, en ese momento, y supo que era el Señor, él cambió completamente su vida y comenzó a amar a los gentiles, comenzó a amar más a los judíos y a los gentiles. A Pablo se le llama el predicador de los gentiles. Para eso lo puso Cristo. Pero Cristo también le dijo: dura cosa es, Pablo. Y Pablo sufrió, hermanos, para llegar a aquella meta. La meta que Dios nos tiene a nosotros por delante. Quiero ir al libro de Hebreos. De Hebreos 12:1. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero primero tenemos que despojarnos de todo el pecado de atrás. Tenemos que despejarnos de toda la mala compañía que teníamos atrás. Tenemos que despojarnos de todo pensamiento inmundo que teníamos atrás. Y dice que con paciencia, para correr y llegar a esa meta. En Romanos 6:1, quiero traer esto de Romanos 6:1 ahorita. Deme un momentito. Romanos 6:1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, hermanos. Para que ella llegara a aquella meta, nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado en el pasado. Tiene que ser, ese viejo hombre ya no tiene que vivir en nosotros. Hay en veces que nosotros caminamos y por las mismas cosas que pasamos en la vida, quiere venir ese viejo hombre, quiere venir a nuestras mentes, quiere venir a tomar control de aquel atleta que hemos comenzado a llegar a aquella meta. Pero nosotros no podemos descolgar a aquel viejo hombre que fue crucificado y ponernos ese viejo hombre otra vez y comenzar a actuar en el pecado como si nunca hubiéramos conocido a Cristo. Como si nunca hubiéramos conocido esa meta. Porque tenemos que ser valientes para llegar a aquella meta. Tenemos que estar educadamente, espiritualmente listos para que nosotros lleguemos a la meta que llegó Pablo. Pero Pablo llegó a la meta con un corazón ferviente, amando al Señor, y así nosotros tenemos que amar al Señor. Somos imperfectos, no somos perfectos. Dice la palabra que ni aun uno, nomás Cristo. Entonces la carrera de nosotros tiene que ser crucificando el viejo hombre. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso pudimos comenzar esa carrera, porque ya fuimos justificados. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no puede reinar ya en nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos completamente, hacer una decisión. Si tú estás en esa carrera o vas a comenzar en esa meta, tú tienes que despojarte completamente del pecado y crucificar todo lo que está en tu carne, pensamientos inmundos, malas palabras, X cosa. Tú tienes que crucificar todo eso para poder llegar y ganar esta buena carrera en la que Dios ha puesto delante de ti. Una meta, una carrera, una victoria. Una meta, una carrera, una victoria. Eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones todos los días, todo el tiempo, cuando nos levantemos y nos pongamos la armadura de Dios. Una meta, una carrera, una victoria. Porque sin una meta no puede haber una carrera, y sin una carrera no puede haber una victoria. Entonces nosotros tenemos que poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, que nosotros tenemos que llegar a aquella meta. Pero sabemos que tenemos que cruzar aquel mar rojo, aquel lugar donde Dios puso a Moisés. Moisés también supo cómo comenzar y acabó esa carrera. Cuando Cristo vino en forma de hombre, Él había comenzado algo que el Padre lo había traído a este mundo. Y Él sabía que iba a ser doloroso. Él sabía que en el transcurso de esa carrera, Él iba a sufrir por nosotros. Él sabía que a lo último, Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser demolichado su cara, su cuerpo, como lo abrieron, como le pegaron, como hicieron con Él, como quisieron, como se burlaron de nuestro Señor.
Y hay veces nosotros que porque se burlan, porque nos miran con la palabra o la Biblia, ya estamos ahí furiosos como si fuéramos demonios. No, la carrera no es así. La carrera es con amor. Hay muchos que se han separado de las cosas de Dios, que han buscado otros dioses, que han buscado refugiarse en mujeres, que han buscado refugiarse en el dinero, enseñando el dinero, sus carteras a la gente. Cuando miran a gente, enseñan el dinero y enseñan esto y enseñan el otro. Pero nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios, nos refugiamos en aquel que nos llamó a llegar a cumplir esa carrera. Una meta, una carrera, una victoria no se gana a medias o al 99%. Se gana al 100% con orgullo de algo realizado, hermanos. Obediencia a un entrenador tenemos que tener. Obediencia a alguien que ya haya llegado a la meta. Para que tú te pongas en práctica, tienes que hacerle caso a un entrenador. Y aquel entrenador tuvo que haber pasado por lo que te está enseñando. Cristo ya pasó por eso y nos enseñó eso a nosotros. Cómo llegar a aquella meta. Cómo pelear. Cómo guerrear. Cómo sostenerlos espiritualmente fuertes para llegar a esa meta que Él nos ha hablado. ¿Cuántas veces te han dicho a ti? Levántate, pelea la buena batalla de la fe. Pero has quedado caído o has comenzado y viene un viento y como no estás parado completamente en el Señor Jesús, como dice la palabra, en aquella casa, en la fundación que es Cristo, la roca inmovible, caes. En esta pandemia y sin pandemia, con pandemia, no importa, la carrera de nosotros todo el tiempo va a estar por delante. Y nosotros tenemos que cumplir lo que nosotros vinimos un día y le dijimos, aquí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces has dicho, yo lo hago porque Cristo vive en mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ya se me fue el tiempo, perdón. Dios me los bendiga, los amo con todo mi corazón. Todos aquellos que están en casa y los que están en el radio, sigan a la meta que Dios les ha puesto. Y vas a mirar que vas a tener una recompensa en el cielo. Yo soy el pastor Marlon Vargas del Ministerio Lluvias de Gracia y Gloria y te insto que pelees la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Amén.